Buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Lautaro Forte Periodista. En este video vamos a estar hablando sobre un tema que despierta cierta polémica en el seno del fútbol argentino, nada más ni nada menos la centralización del mismo en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿A qué te referís con esto? ¿Esto que vos decís fue siempre así? ¿Por qué en ocasiones se desvaloriza los logros y éxitos deportivos de los equipos provenientes del mal llamado interior del país? Estas preguntas y muchas más que puedan surgir van a tratar de ser respondidas en este mismo video. Vamos adelante más. Antes de hablar sobre el tema en sí, es necesario comentar que en Argentina el fútbol se profesionalizó recién en 1931 y hasta 1966. Inclusive, los campeones de los torneos de primera división no eran otros más que Boca, River, Racing, Independiente o San Lorenzo, es decir, algunos de los equipos considerados como grandes. Recién con la introducción de los campeonatos metropolitanos y nacionales es que un equipo por fuera de esos 5 grandes logra obtener un campeonato de primera división, en este caso el Estudiantes de Subeldía en el Metropolitano 67. Ahora bien, ¿por qué es importante explicar esta cuestión del profesionalismo? Porque recién en 1971 un equipo del interior del país logra salir campeón de un torneo de primera división. Es decir, 40 años después de la instauración del profesionalismo, 4 décadas, que es un montón de tiempo, un equipo por fuera de los 5 grandes o de los que no eran grandes pero estaban ubicados en Capital Federal o en Provincia de Buenos Aires logra salir campeón de un torneo de primera división, cortando de esta manera una cierta hegemonía porteño-bonaerense sobre los torneos de primera división del fútbol argentino. Viene siguiendo las pelotas de Pedro Paul. Toca para Paul. Avanza por 25 metros. Va a rematar. Juega por adentro. Sevilla. Viene gol. Tal como dije anteriormente, en 1971 un equipo del mal llamado interior del país obtiene por primera vez un campeonato de primera división. Estoy hablando del Rosario Central, comandado por Ángel Labruna, que logra alzarse con el campeonato nacional de 1971, un logro muy importante debido a que marca un antes y un después en la historia del fútbol argentino, ya que en los años posteriores Rosario Central logró obtener otro campeonato nacional en 1973, Newell's en el Metropolitano 74, es decir, el torneo siguiente al nacional que gana Central. Newell's, su archirrival, logra por primera vez en su historia un título de primera división, y Talleres en el nacional del 77 obtiene su campeonato. ¿Por qué? La década del 70 claramente marca un antes y un después con respecto a la participación de los equipos del interior en los torneos de primera división, básicamente porque se demuestra en este periodo de tiempo que los equipos por fuera de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires pueden competirle a estos últimos, y además no solo competirles, sino también consagrarse campeones de los torneos los cuales años antes o décadas pasadas no podían. A Newell's le llegó el turno de consagrarse otra vez campeón. Fue en la temporada 87-88, con José Yudica, el Piojo, como entrenador. La década del 80, al igual que la del 70, fue prolífera para los equipos provenientes del interior del país, en especial para los dos oriundos de la ciudad de Rosario, debido a que la edición de 1980 del Campeonato Nacional fue conquistada por Rosario Central, quien de esa manera sumó su tercer título oficial de la primera división. Además, a mitad de esa década, cuando la AFA decide eliminar la disputa de los torneos metropolitanos y nacionales, y además comienza a organizar los campeonatos de primera división por temporada acorde al calendario europeo,
la segunda temporada del campeonato de primera división, es decir, la temporada 86-87, es obtenida por Rosario Central y el subcampeón en Newell's Old Boys. El conjunto leproso que a la temporada siguiente, el 87-88, logra hacerse con el título de la primera división. Por último, ese mismo Newell's en el segundo semestre de 1988 se convierte en el primer equipo del interior del país en arribar a la final de un certamen internacional, debido a que llegó a esta instancia en la Copa Libertadores, certamen en el que lastimosamente cayó 3-0 en Montevideo ante Nacional, no pudiendo hacerse con el título. En este preciso momento, señoras y señores, Talleres por primera vez en su historia a nivel internacional gana un título, la Copa Conmebol. Le ha ganado 3-0 el Sportivo Alagoano. Si bien la década de los 70 y 80 fueron prolíferas para los equipos provenientes del interior, más que nada por los logros de los campeonatos de primera división de Rosario Central y de Newell's Old Boys, la década del 90 también lo fue, pero en el ámbito internacional, ¿sí? A ver, si bien en el ámbito local Newell's logra obtener el campeonato de primera división del 90-91 y cuando la AFA incorpora los torneos cortos Apertura y Clausura, Newell's obtiene el Clausura en 1992, también es una verdad que el equipo leproso llegó a la final de la Copa Libertadores de ese mismo año, es decir, de 1992, cayendo con San Pablo en Brasil, y a su vez en el año 1995 y por primera vez en toda la historia del fútbol argentino, un equipo del interior del país obtiene un título internacional, que es nada más y nada menos que Rosario Central, al alzarse con la Copa Conmebol de 1995. Además, y por último, en el cierre de la década, Talleres de Córdoba obtiene la Copa Conmebol 1999. De esa manera sumaba su primer título oficial y además un equipo del interior del país que no era de la provincia de Santa Fe lograba alcanzar un título. Pregúntalo de Newell's, ¿qué pasa con Vélez? Newell's, campeón del fútbol argentino. Sí, Tolo, terminó, sí, campeón, sí. Newell's, campeón del fútbol argentino. Invasión, Newell's, campeón del fútbol argentino. La década del 70, 80 y 90, es decir, 3 décadas seguidas, podemos decir que fueron exitosas para los clubes provenientes del interior del país, reitero, más que nada para Rosario Central y Newell's Old Boys, aunque también se dio un título de Talleres de Córdoba. Ahora bien, la verdad es que los años 2000 no lo fueron, más que nada porque digamos que el único título que obtuvo un equipo proveniente del interior del país en esa década fue Newell's Old Boys en la Apertura 2004. Un título que fue también bastante importante por una cuestión de que cortó con una hegemonía de 6 años en la que los equipos denominados grandes obtenían los torneos cortos de primera división. Pese a la importancia de este logro, también es una verdad que, por ejemplo, ningún otro equipo del interior del país logró campeonar durante la década. Lo más destacado, además de ese campeonato Apertura 2004 de Newell's del Tolo Gallego, fue la participación de Rosario Central en la Copa Libertadores 2001, que llegó a semifinales del torneo, o en la Apertura 2009 que ganó Banfield y que tuvo a Newell's como subcampeón y a Colón como el tercer equipo con más puntos del campeonato. Los últimos 15 años podemos decir que fueron exitosos para los equipos provenientes del interior del país. En el 2011, Belgrano condena a River a jugar a la segunda división y de esa manera retorna a la máxima categoría del fútbol argentino. En el 2012, con la instauración de la Copa Argentina, hubo equipos, por ejemplo Atlético Tucumán o Central Córdoba en 2017 y 2019, que lograron arribar a la final de este certamen, al igual que lo hizo Talleres en las ediciones del 2021 y 2022.
Además, Rosario Central se consagró campeón de este torneo en el año 2018 y Patronato de Paraná lo hizo en el año 2022, dejando en el camino a River y a Boca. En el torneo local, o mejor dicho, en el plano del torneo local, Newell's logra obtener el torneo final 2013. En la Copa de la Liga 2021, Colón por primera vez en toda su historia alcanza un título de primera división. A su vez, el Sabalero venía de 2 años antes jugar una final de un certamen internacional, como lo fue la Copa Sudamericana, en la que cayó ante Independiente del Valle en Paraguay. Y además, y por último, Rosario Central logró consagrarse campeón de la Copa de la Liga 2023. Habiendo repasado estas últimas 5 décadas y media, repleta, podríamos decir, de logros y éxitos deportivos de los equipos provenientes del interior del país, sobre todo de Rosario Central y Newell's, no porque quiera hacer un video dedicado a ellos, sino básicamente porque fueron los que más títulos obtuvieron durante este periodo de tiempo. Ahora bien, tratar de responder la pregunta de por qué se suele desvalorizar estos logros y éxitos deportivos obtenidos por los equipos provenientes del interior del país. Es por una cuestión cultural. A ver, sacando, o mejor dicho, dejando el fútbol de lado, los principales medios de noticias del país siempre ponen el foco en lo que ocurre en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, es decir, en el área metropolitana de Buenos Aires. Y esta cuestión que ocurre a nivel general como sociedad se traslada al plano del fútbol. En este caso, los principales medios deportivos siempre hacen énfasis en lo que ocurre con los equipos ubicados en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, sobre todo en los 5 grandes, ya que 3 de ellos provienen de la Capital Federal y 2 de lo que es la provincia de Buenos Aires. De esa manera es como con esa visión siempre suelen dejar por fuera a los logros y éxitos deportivos de equipos provenientes del interior del país. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Como me gusta decir a mí, muchas gracias por estar del otro lado. Si quieren ayudarme dándole un like, compartiendo el video o suscribiéndose al canal, se los agradecería muchísimo. Al final del mismo le voy a estar dejando en mis redes sociales por si quieren seguirme. Nada más que decir, chau chau, nos vemos la próxima.